Le agradezco a Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto INCIDE, que trabaja en temas de seguridad pública, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, que hace investigación sobre la situación de la seguridad pública en México y particularmente hace investigación sobre los elementos policíacos. Miguel, gracias por tomar esta entrevista. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, aquí a la orden. Sí, hemos estado recorriendo varias partes del país y observando cómo distintos miembros de corporaciones policíacas, municipales, estatales, federales, también integrantes de la milicia, militares, marinos, son atacados, ya no digamos del crimen organizado, porque cuando se enfrentan y repelen alguna agresión, pues tienen amplias posibilidades de resultar heridos o lamentablemente de fallecer. Pero estamos viendo también ahora agresiones de ciudadanos a los policías, especialmente a los municipales. Son dos tipos de agresiones que muchas veces no se han visibilizado lo suficiente en nuestro país, Miguel. Claro, fíjate que una situación pues grave, pero yo diría que es como en dos sentidos, ¿no? Una es, como comentas, los ataques a policías en algunos contextos, en lugares como Jalisco, con grupos armados que traen alto poder de fuego y que los atacan y que a veces los superan en número, a veces los superan en cantidad de armamento, ¿no? Y características de armamento. Y en otras agresiones, como dices, de otro tipo de enfrentamiento con personas delincuentes por delitos comunes, quizá en un enfrentamiento. Y la diferencia a lo mejor es que aunque ahí hay condiciones un poco más proporcionales o digamos de armamento similar o cosas así, desafortunadamente lo que hemos nosotros documentado es que no es tanto en el equipamiento donde radica la debilidad de la policía, sino, sabes, que en algo que nosotros llamamos en el fortalecimiento institucional, es decir, que no los arropa un marco institucional de normativa, de protocolos, de procedimientos, sí de equipamiento también, pero sobre todo de que tengan ellos muy claro los lineamientos de qué hacer, qué no hacer en una situación de riesgo, ¿no? Y un ejemplo muy concreto, te digo rápido, es en un protocolo de uso de la fuerza que podría decir, si no hay un peligro inminente en este momento, puede retirarse del lugar, reagruparse y llevar un número mayor de compañeros de apoyo para que la intervención salga mejor, ¿no? Entonces, si eso que parece muy sencillo, los agentes y las agentes no la saben al momento que está en una intervención, pues puede tener consecuencias fatales. Sí, en este contexto la corporación más vulnerable es la municipal, porque es la que tiene menor capacitación, es la que tiene menor equipo, es la que regularmente son los elementos que no han pasado las pruebas de control de confianza y demás, y en algunas circunstancias andan desarmados porque no tienen autorización para portar armas, si es que tienen acceso a las mismas. Pero la corporación más débil es la municipal. Fíjate que más o menos el dato, nosotros estamos por sacar en INCIDE, con mucho gusto les aviso en cuanto, que es cuestión de unos días, un documento que hicimos de diagnóstico del avance del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Y fíjate que entrevistamos, Juan Carlos, a 37 instituciones policiales municipales de varios lugares del país y 2 policías estatales. Algo que encontramos, que se va a hacer público el documento, pues es que no necesariamente la municipal es la más débil, porque te pongo un ejemplo, en el estado de Querétaro, el estado de Querétaro tiene 800 policías estatales y tiene más de 1,800 policías municipales del municipio de Querétaro. Entonces, en estado de fuerza, en equipamiento por ejemplo, en estado de fuerza, el número de agentes es muy superior a la municipal, a la estatal. Y en cuestiones de equipamiento, y eso son dos instituciones muy similares. Y te digo, también ahí se va a hacer público, pero hay municipales con condiciones de solidez y de fortalecimiento institucional, sobre todo en el norte del país, como San Pedro Garza García, Nuevo León, como Guadalupe, Nuevo León, como Monterrey,
donde uno encuentra policías municipales muy sólidas en ese sentido, ¿no? Y estados más al sur, como algunos municipios de Oaxaca, de Chiapas, algunos municipios de Puebla, con mucha debilidad institucional. Me refiero a debilidad de horarios complicados de trabajo, también pues poca capacitación, como bien señalas, pero sobre todo, digamos, debilidad institucional, falta de protocolos, de procedimientos, de lineamientos de actuación, y que en ese sentido siguen enfrentando problemas, ¿no? Pero no hay mucha diferencia, yo diría, entre municipales y estatales. Hay algunas estatales muy malas también, muy mal equipadas y muy mal capacitadas. Sí, ahorita en la información del Estado de México, el dato de que el promedio de un policía en el Estado de México gana 11,000 pesos, cuando mejor les va, en algunos estados ganan 15,000 pesos, ya no hablemos de los policías que ganan 5, 6,000, 7,000 pesos, y todavía de ahí tienen que tomar de su sueldo para sus uniformes, para su equipo de protección, para inclusive arreglar la moto, arreglar la patrulla. Los sueldos de los policías en México, ¿cómo están? ¿Cuál es el promedio? ¿Existe ese dato? Sí, fíjate que más o menos como sale también en la información que ustedes muestran, el promedio nacional quizá es entre los 11,000, 12,000 pesos mensuales. Encontramos en el ejercicio nosotros el salario más alto entre Tijuana y San Pedro Garza, el policía que recién salió de la academia y se incorpora a patrullar, ese gana 22,000, 23,000 pesos. Y como bien dices, pues algunos salarios en Oaxaca de 4,000 pesos mensuales, por ejemplo, municipios en la región del Istmo como Ixtepec o Tehuantepec, que ganan poco más de los 4,500 pesos mensuales. Pero fíjate que el dato ahí, pues más interesante, yo digo, desde luego el salario, el monto es interesante, pero también algo pasa en la policía que nosotros hemos estudiado, que es por qué, a diferencia de otras actividades profesionales, un policía termina aceptando su salario y aceptando una práctica ilegal de pues poner gasolina, comprar el uniforme, comprar las botas que no recibe. Y ahí es donde empieza el sistema complicado. Es decir, el policía, incluso lo dicen ellos, te dicen no lo voy a poner de mi bolsa. Eso quiere decir que tampoco lo van a poner de esos 4,000, 8,000 o aunque sean los 22,000 pesos, ¿no? No lo van a poner de ahí, van a conseguir otro recurso para de ahí comprar el uniforme. Y si la institución lo sabe y lo tolera, ahí es donde empieza la práctica complicada de la corrupción. Y fíjate que nuestras instituciones policiales, y ahí sí todos los niveles, municipal, estatal, y me atrevo a decir ahora la Guardia Nacional, que antes era la Policía Federal, es tan centralizado el esquema que se concentra en una sola persona o un grupo muy reducido de personas el mando, facilita estos esquemas de corrupción, en los que pues, es muy complicado, que es incluso más peligroso para un policía no integrarse al sistema de corrupción que integrarse, ¿no? ¿Quién tiene la mejor percepción, Miguel Garza, director ejecutivo de INCIDE? ¿El policía municipal, el policía estatal, el policía federal, el soldado, el marino, el elemento de la Guardia Nacional? ¿Cómo está la imagen de los policías, sus distintas corporaciones frente a los ciudadanos? Fíjate que un dato bien interesante sale en la encuesta de la ENSU, la encuesta de seguridad urbana, y también en la ENVIPE, que aplica el INEGI. En las dos encuestas lo que sale en términos de cómo califica la sociedad a las fuerzas de seguridad que ya mencionas, esa es una pregunta, y la otra pregunta es si confían, ¿no?, en esa institución. Y pues las mejor calificadas por el momento sale la Marina como la mejor del país, casi logrando niveles en algunas hasta del 90%, el Ejército un poquito más abajo, la Policía Federal y ahora la Guardia Nacional poquito más abajo, como en 80%, y luego sí hay un salto importante ahí a las policías estatales y municipales, que traen una calificación como de 60, ¿no?, en relación al 90 de la Marina. Pero ahí fíjate que ha habido también algo importante que a veces se borra de la discusión, y que es que en los últimos 15 años por lo menos
ha mejorado la percepción de la policía municipal y de la policía estatal. Si yo ahorita te digo 60 de calificación, traían 40, traían 30, ¿no? Hace 15 años. Entonces, ha mejorado un poco, todavía es una percepción con la que hay que trabajar muchísimo. Y un dato bien interesante es que la policía municipal que sale peor calificada es la que tiene más contacto con el público. Y la Marina difícilmente tiene contacto con el público. Entonces, también la calificación que se da ahí tiene que ver con eso, con el nivel de contacto y de comunicación de una institución de seguridad con la comunidad en las localidades. En ese sentido está muy desgastado el papel de la policía municipal, y la Marina, la Policía Federal antes, ahora la Guardia Nacional, pues prácticamente no tienen ese nivel de contacto con la gente, no hacen reuniones vecinales, no atienden víctimas de violencia familiar, no van a las casas a visitar a una persona que sufrió un robo de casa-habitación, no reciben un reporte de robo de vehículo, ¿no? Entonces ahí creo que está la diferencia. ¿En México al policía se le tiene confianza o se le tiene miedo, Miguel? Fíjate que pues por desgracia todavía es mayoría el que tiene miedo de la institución policial, de los policías, por algunas actuaciones que hemos visto que pues no reflejan profesionalismo ni confianza. Fíjate que nosotros en INCIDE proponemos un mecanismo muy interesante que ha tenido poco eco en el país todavía, espero que el año que entra es lo que queremos impulsar, y son mecanismos de supervisión externa. En Estados Unidos dicen mecanismo de supervisión civil, y es permitir que especialistas de sociedad civil revisemos actuaciones de la policía. Eso mejoró los niveles de confianza, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. Es que la policía permita que sociedad civil participe revisando, por ejemplo, procesos disciplinarios, ¿no? En este caso que hubo complicado de Cuautitlán Izcalli, donde todavía no se sabe bien qué ocurrió con la muerte del artista, del joven que era artista, si hubiera un mecanismo de supervisión externa, fíjate, imagínate esto, digamos, sociedad civil especializada tendría ahorita acceso a la carpeta de investigación, a las actuaciones policiales, a las declaraciones de los policías, a las declaraciones de los testigos que estuvieron ahí, a las cámaras, a comprobar que las actuaciones que hubieron en ese caso estuvieron apegadas a derecho. Y entonces imagínate salir desde sociedad civil y decir, oigan, ¿saben qué? Ya revisamos y lo que dice la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli es cierto, en esta parte no es cierto, no sé qué, y redundaría en la confianza en la Policía Municipal, ¿no? Entonces, si ellos no tienen que ocultar, ellos podrían decir, y termina el mecanismo, que es lo que pasó en Estados Unidos, beneficiando a la policía y a quien integra a la policía, porque el agente que actúa bien te dice, oye, pues a mí revísame porque yo hice bien mi actuación, yo accioné mi arma cuando debía accionarla, por esto y por esto, que revisen mi actuación, y si alguien más externo de la institución sale y dice, esto estuvo bien, esto estuvo mal, entonces se empieza a recuperar la confianza. En Estados Unidos hay más de 180 mecanismos de supervisión civil de la policía, pero hay más de 18,000 instituciones policiales en Estados Unidos, y puede ser muy chica, como la de Cuautitlán Izcalli, pero puede ser una institución policial sólida, con fortalecimiento institucional, con transparencia, con un mecanismo de supervisión civil y con un proceso disciplinario que no sea discrecional, que la gente sepamos y tengamos la certeza de que si un policía hace algo mal, va a ser sancionado, pero que también si un policía hizo algo bien, no lo van a sancionar indebidamente, ¿no? Y bueno, ahí habría ventaja para la comunidad, y también, que eso es lo que yo insisto mucho, y la institución donde yo colaboro, que es también para el policía. El día que el policía se dé cuenta, más bien ellos van a pedir el mecanismo de supervisión civil, ¿no? Porque van a decirte, si esto me ayuda a que yo tenga certeza en lo que hago, certeza jurídica, y que la institución me defienda legalmente con abogados y además apoyo terapéutico, en fin, ¿no? Ahí podría cambiar la cosa. Miguel Garza, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias, Juan Carlos, y un abrazo y saludos al auditorio.